Para nosotros es esencial que los espacios públicos verdes y en general los espacios públicos tengan las funciones que la ciudadanía necesita. El Parque del Avión, ubicado en un barrio residencial de Estocolmo, era un lugar descuidado y poco frecuentado. En 2016, la administración municipal inició un proceso de diálogo ciudadano para renovar el parque con bases en las ideas y necesidades de los ciudadanos. El proceso participativo del Parque del Avión, como le llamamos, surge a partir de puntos de vista de los vecinos de que el área está muy descuidada, de que se necesitan más funciones y de que es un área insegura. Muchas veces cuando estas propuestas se hacen, se generan en el escritorio y luego se discuten con la población, suele haber mucho más trabajo en tratar de afinarlas que si desde un inicio se hace un trabajo más profundo para entender cuáles son las necesidades de las personas que van a usar ese parque. ¿Cómo desarrollar un diálogo ciudadano? Es importante planear de forma estructurada el proceso. Hubo un largo trabajo de planificación antes de salir y empezar con el diálogo. Y luego presentarla a los políticos para que estuvieran de acuerdo y que supieran que este diálogo iba a venir, especialmente porque muchos puntos de vista, muchas preguntas iban a surgir y les iban a llegar directamente a ellos. Entonces ellos también tenían que ser parte de este proceso de preparación. Y luego también tuvimos que hacer una planificación en el tema de comunicación. Se tuvo que hacer un plan de comunicación y preparar diferentes medios y fases del proyecto. El grupo objetivo primario eran los vecinos, las personas que vivían cerca del parque. La elección del método participativo responde también al hecho de que nosotros queríamos lograr un diálogo más profundo, que no fuera solamente presentar una propuesta semiterminada, sino nosotros queríamos realmente entender las necesidades que estos grupos tienen. También nos encontramos con la necesidad de incluir diferentes actores o colaboradores en este proceso. Un grupo que nos ayudó con el diálogo de la Universidad Técnica de Estocolmo, y también elegimos a los arquitectos que desarrollaron el proyecto pensando en que tuvieran experiencia en métodos de participación ciudadana. La premisa principal para nosotros era estar cerca de los ciudadanos, o sea, llegar a ellos y no invitarlos a reuniones al edificio municipal, sino llegar al lugar en donde ellos están. La mayor parte del diálogo se desarrolló tanto en el mismo parque como en la biblioteca que queda abajo de la estación del metro. En los procesos tradicionales se suelen tener reuniones en donde un grupo mixto se sienta en un salón o en un espacio y levanta diferentes puntos de vista. No todos los grupos se sienten cómodos para dejar puntos de vista en un foro abierto. Hay muchos grupos que por distintas razones, puede ser por el idioma, puede ser por las edades, puede ser porque hay quienes tienen mucha más capacidad de expresarse, no se sienten cómodos para dejar puntos de vista cuando son grupos abiertos. Y entonces es bastante importante encontrar diferentes maneras de mantener un diálogo o dejar posibilidades para que estas personas dejen sus puntos de vista sin necesidad de exponerse en un foro abierto. Posteriormente, se realizaron las actividades para acercarse a interactuar con la ciudadanía. La forma en que nos comunicamos inicialmente con los ciudadanos fue a través de una postal que se envió directamente a las viviendas de todos los vecinos que cercanos al parque. Con una imagen del parque y con una invitación a participar y algunas fechas claves en donde nosotros íbamos a estar ubicados en el parque y como recolectar todos los puntos de vista, las propuestas o las ideas o las necesidades que las personas nos querían dejar.
recibimos muchísimos puntos de vista de tanto personas mayores como niños de diferentes edades y se colocaron mesas en donde los niños podían generar sus propuestas con papeles de colores, pegamento, tijeras. El resultado que obtuvimos de esos talleres iniciales en donde se recolectaron todas esas ideas fue un resultado muy variado. Las expectativas que se generan cuando se hace un proceso participativo siempre es algo que hay que tener en cuenta. En mi experiencia, la mejor manera de manejar expectativas es ser muy transparente con el proceso. Tanto con el proceso, informar cuáles son las fases del proceso, qué es lo que implica el proceso, pero también cuáles son los límites del proyecto o de la inversión que se va a hacer. Para fortalecer la transparencia y la confianza, es importante comunicar los resultados del proceso. La forma en que compartimos la información fue a través de una plataforma digital que se creó. Se publicaron todos los resultados de las diferentes fases. Así que eran como especies de afiches grandes que las arquitectas que estaban involucradas en el proceso iban creando conforme se iba avanzando en el proceso. Mientras mejor informados ellos están de los procesos, es más fácil para ellos entender las decisiones que se toman. Muchas veces decisiones que implican que el resultado final tal vez es un poco menor a lo esperado, pero ellos entienden porque las dificultades de a veces priorizar algunas inversiones con otras. Y mientras más información, más transparencia hay en estos procesos, es más fácil para ellos seguir la lógica de las decisiones que se toman a nivel de la administración. Posterior a la realización del diálogo, la administración municipal compiló las ideas en una propuesta de diseño para el parque, la cual fue desarrollada. 1 año y medio después, el nuevo parque fue inaugurado con la participación de los ciudadanos. Es importante evaluar los resultados del diálogo para aprender de la experiencia. No todos los grupos se comunican de la misma manera, que si yo quiero como tomar en cuenta llevarme esos puntos de vista, necesito pensar como piensan ellos, un poco dar la oportunidad, casi que poner el pastel ahí y hacer de caso que yo no estoy para que esas personas vengan y también sean parte del proceso. Otra cosa que yo creo que nosotros haríamos distinto ahora es que trabajaríamos mucho más con embajadores o estudiantes que viven en el área, que conocen a la población o que son parte de la población. Especialmente ahora, después de la pandemia y como trabajamos ahora, necesitaríamos definitivamente ser mucho más ágiles en el trabajo digital, en la comunicación digital. Pero no reemplazaríamos tampoco la comunicación digital con la comunicación física, sino que siempre manejaríamos las dos. Aprendimos, o por lo menos confirmamos, que los procesos participativos necesitan una parte de planificación en donde el enfoque tiene que estar, yo diría, en los grupos a los que nos queremos acercar. Tanto en cómo se hacen las preguntas, como en las formas en que nos vamos a comunicar, como también en el manejo de las expectativas y cómo la comunicación después del proceso se va a continuar, porque es tal vez importante entender que el proceso participativo puede ser intensivo en un periodo, pero los vecinos, los grupos objetivos siguen estando ahí después de que el proceso participativo se termina. Así que el regresar a comunicarse con ellos después de cuando en este caso el proyecto está en ejecución o cuando se va a inaugurar, también es importante. Uno a veces está muy, como funcionario público, quiero decir, está muy enfocado en los conocimientos técnicos que uno tiene, y ahí, en general, yo diría, basada en mi experiencia, que los conocimientos técnicos que se tienen son casi como un dogma. Esto es, si uno sabe eso, uno puede solucionar el problema, pero muchas veces, absoluta mayoría de los casos, no hay mejor experto que las personas que van a ser usuarios de este lugar. Muchas veces el mejor experto tiene 5 años. Y para entender al experto de 5 años hay que
acercarse lo más que se pueda. Tal vez uno no tiene la misma capacidad de escalar, colgarse y hacer piruetas como ellos, pero mientras más cerca se pueda estar del experto, mejor. Y yo diría, qué pena para nosotros que hemos estudiado tantos años, que creemos que sabemos un montón, pero los expertos no somos nosotros en la mayoría de los casos. Nosotros tenemos capacidades que complementan y que son vitales también, pero no somos los expertos.